Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora que nos vean o nos escuchen. Nuevamente un episodio nuevo de su podcast Llamando a México. En esta ocasión pues recibo una buena amiga después de muchos reclamos. Una buena amiga de hace muchos años, activista, feminista y de todo así, yo también ya funcionario, ¿verdad? También ya estuviste También de fui ese fan, lado. sí. Mi amiga y prima, Sandra Sierra, ¿cómo estás? Muy bien, Qué muchas bueno, me da gracias. mucho gusto Muchas tenerte gracias aquí. por la invitación, un poco forzada. Un poco No, tarde. no, no. Tarde, Tarde, pero no pero fue quiero decir, forzada, sí, ¿eh? sí, sí. No fue forzada, ¿eh? Tú sabes Quiero que pensar no. que No, claro que no. completamente Sí, voluntario, ¿eh? voluntario. No, Voluntario encantada de 100%. estar aquí. Muchas gracias por la Qué bueno, invitación amiga. y pues bueno, estos ejercicios son muy bonitos porque uno puede hablar de muchas cosas que luego se quedan como limitadas, ¿no? Por otro Exacto. tipo de medios, por los medios tradicionales. Entonces, qué bueno. Se queda limitado y aparte, a veces los medios tradicionales no ofrecen la posibilidad de abordarlos tal cual. Y Sí, en claro, este están sujetos a caso, muchos otros intereses. exacto, y en este caso, pues bueno, aquí nosotros buscamos lo que es la libre expresión de muchas ideas y más que todo el poder dar a conocer con más detalle las cosas. Realmente a veces es un poquito más allá de lo que conoce la gente dentro de lo que está preestablecido. En este caso, pues bueno, queríamos tocar un tema muy sensible, la alerta de género en el estado de Durango. Ya tiene, estábamos haciendo cuentas, 6 años en que ya se declaró, ¿verdad? En el Sí, 2018. 6 años. 6 años de que se declaró. Este, Antes que nada, por favor, platícanos, no toda la gente conoce lo que es una alerta de género. Platícanos un poco qué significa que a un estado se le imponga una alerta de género. Mira, tienes razón, mucha gente no conoce, incluso activistas no conocen No conocen qué es. a cabalidad el procedimiento. Una alerta de violencia de género es como un regalo que nos entrega la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Muy O bien. sea, nos entregó elementos para defender a las mujeres. ¿Qué elementos fueron estos? Por un lado, las alertas de violencia de género nos entregó tres cosas. Nos entregó los sistemas nacionales, estatales y los comités municipales Muy para bien. prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y nos entregó las órdenes de protección. Perfecto. Entonces, esto pues es relativamente nuevo, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia se aprueba en el 2007 y a partir de ahí tú puedes solicitar una alerta de género por dos causales inicialmente, por violencia feminicida en un Ok. territorio determinado o por agravio comparado, cuando las Perfecto. leyes todavía no son parejas entre hombres y mujeres. Muy bien. Entonces, esta es la figura, las órdenes de protección, bueno, pues son estas medidas que se toman para que una mujer pueda estar segura dentro de su casa, para que la acompañe a la policía, para que pueda ir, para que, bueno, al agresor se le invite voluntaria o forzadamente a retirarse de este Perfecto. espacio, en fin, ya son medidas específicas dependiendo del caso de violencia que está viviendo la La mujer. mujer. Entonces, estos son los tres elementos que nos brinda la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Perfecto. mujeres. En particular, la alerta de violencia de género estuvo mucho tiempo. Si tú te acuerdas, la ley se aprobó con Vicente Muy Fox bien. y con Felipe Calderón estuvo durante mucho tiempo parada, era un mecanismo que no Nulo. funcionaba. Te voy a decir por qué no funcionaba. En A ese ver. tiempo, el sistema, que era donde se decidía si se aprobaban o no se aprobaban las alertas, Ajá. la mitad del sistema era la Secretaría de Educación, la Secretaría de Ok. Gobernación, o sea, el funcionariado federal, y enfrente tenían a las directoras de los mecanismos para el adelanto de las mujeres de los estados, o sea, las directoras de Perfecto. los institutos. Entonces subía una alerta de un gobierno panista. En ese tiempo, aunque parezca muy remoto, que no es tanto, pues no existía el partido Guinda, que es ahorita el Sí, mayoritario, ¿no? Morena. Entonces, en ese tiempo se dirimía entre PAN y PRI. Entonces, Claro. subía una alerta de un gobierno panista y todos los secretarios decían que no iba. ¿Y por qué? Porque defendían, tristemente Claro. en este sentido, no hemos acabado de quitarnos los colores. Y luego subía un gobierno estatal prista
Y todos perdón, los panista, priistas. y todas las que dirigían los institutos de las mujeres decían que sí. Entonces siempre había como un empate, ¿no? Y no pasaban las solicitudes de Ok. alerta de violencia de género. Tuvo que haber una modificación al mecanismo, porque bueno, en algún momento la asociación que yo presido quisimos solicitar una alerta, pero nos dimos cuenta de este empantanamiento. Así es. Se modifica esto y ahí es cuando ya es más factible solicitar una alerta de violencia de género. Que es lo que se logra en el 2018. El trabajo empezó en el 2016, O sea, fueron la 2 años de solicitud de la trabajo. alerta fue en el 2016. Nosotros solicitamos la alerta de violencia de género porque en el 2016 hubo 2 feminicidios. Ok. Los feminicidios eran mujeres que estaban expuestas, con golpes, habían tenido relaciones sexuales, estaban en un terreno baldío. Ok. Y nos dimos cuenta de que la legislación decía, o sea, era imposible que hubiera un feminicidio en Durango, porque se tenían que cumplir con todas las características. Ok. O sea, si estaba, entonces el fiscal de ese tiempo, que llegó a un cinismo absoluto, dijo que no eran feminicidios porque sí habían tenido relaciones sexuales, pero pues a él no le constaba que hubieran hubiera sido forzado. forzadas, claro. Entonces que él pensaba que primero habían sido las relaciones sexuales y luego ya ok. se habían golpeado y luego ya las habían matado y luego ya las habían expuesto y luego ya las habían tirado. Entonces, como no se había dado todo al mismo tiempo, prácticamente él consideraba que no eran feminicidios. Si él quería del 1 al 10, que fuera del 1 al 10, no que fuera intersaltado. O sea, y que aparte se cumpliera con todo, ¿no? O sea, entonces, pues nos dimos cuenta que lo que menos había era, tratamos de hablar con el mecanismo para el adelanto de las mujeres, y había un absoluto desdén por el tema, ¿no? Y aparte mucho desconocimiento, Claro. o sea, los primeros argumentos, yo me acuerdo la directora del Instituto de las Mujeres decía que no, porque pues en el Estado de México había más feminicidios. Pues sí, hay más mujeres, obviamente va a haber más feminicidios, ¿no? Pero el índice por cada 100,000 habitantes era alto. Exacto. Entonces, ahí fue cuando se solicita la alerta de violencia de género y pues te digo, en este cinismo que ha sido una constante y que gobierno entra, gobierno sale y es lo mismo. Claro. Viene el mecanismo en ese entonces, le daba a los gobiernos estatales 6 meses para trabajar. Viene, el mecanismo es así, o sea, se forma un grupo, viene e investiga. O sea, porque yo como presidenta de la fundación puedo decir, oigan, en Gómez Palacio, en Tlahualilo, en Mapimí pasa esto, en San Juan de Guadalupe, todos son laguneros, pero también puede, o sea, en Tamazula, pero ellos vienen y verifican y certifican. Entonces ya no es un dicho propio, o sea, es un dicho de parte de un grupo que lo conforma el Instituto Nacional de las Mujeres, la CONAVIM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2 expertos locales y 2 expertos nacionales, que generalmente son académicos. Perfecto. Entonces ellos vienen, y yo me acuerdo mucho de que uno de los académicos locales, cuando yo hablé con él, le dije, oye, pues yo no sé si me pasé, pero la verdad es que yo todo lo he vivido, o sea, no es que me lo hayan platicado, es que me ha tocado de primera mano. Y me dijo, no te pasaste, te faltó. O sea, en Durango hay esto y esto que tú no habías visto en la alerta, ¿no? Entonces, FUNPRODEM fue la primera que solicitó la alerta, se unieron otras 2 organizaciones de la sociedad civil de Durango. Muy bien. Julieta Hernández, Selene Name, sí, se unen a esta solicitud. Inicialmente yo la había pedido para 5 municipios de La Laguna, ellas la piden para todo el estado y termina estando en 16 municipios. Al final. Ajá, pero cuando viene CONAVIM a decirles, oigan, ya vimos, les falta mucho y tienen que trabajar en estas medidas. En este ánimo te digo, porque yo creo que si hay una palabra que ha definido todo el proceso de la alerta por parte del gobierno es precisamente el cinismo. La directora del Instituto Estatal de las Mujeres manda repartir un boletín donde dice que la CONAVIM prácticamente vino a felicitar al estado de Durango. Así y que no se emite la alerta y que aparte de que no se emite la alerta los vinieron a felicitar. Claro que no. Yo hablo
con la gente de la CONAVIM y les digo, oigan, pues díganme para ya pararle al tema, Sí, pues sí. porque pues ustedes consideran eso... Dejarlo por la paz. O sea, hablamos otro idioma completamente diferente y la CONAVIM dice, no, se comunican con ella y sacan de las rotativas a medianoche el comunicado, ¿no? O sea, porque tristemente siempre se ha tratado de evadir, de minimizar y de engañar por parte del gobierno del estado. En ese momento, ¿quién estaba como gobernador? Aispuro. Para José Rosas Aispuro, el güero. El güero Rosas Aispuro. El que iba a cambiar todo porque era, Sí, claro. era de oposición y todo. Aquí en este tema, Alex, todos nos deben. O sea, Sí, de sí, veras, sí. no, aquí los colores salen sobrando. No, o sea, no, yo estoy completamente claro que en Durango las mujeres somos importantes el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Punto. Y prometen mucho porque prometer no empobrece. Lo que, Claro. lo que empobrece Es y cumplir. aniquila es presupuestar. Entonces ahí sí ya no les gusta. Entonces bueno, les dan 6 meses al gobierno del estado para cumplir para trabajar, con las que medidas. fue algo que pasó en el 2017 aquí en Coahuila. Se solicita la alerta, le dicen al gobierno, oye, tienes que trabajar en estas medidas para que no se te decrete. Coahuila trabaja en esas medidas y no se decreta la alerta. Exacto. En Durango, un año antes, por supuesto que no se trabaja en este sentido, y se decreta la alerta en noviembre y se decreta para 16 municipios. Exacto. El argumento que en algún punto Ángela Quiroga señaló era que decía, es que mira, puede ser para todo el estado, pero son 39 municipios. Imagínate que el gobernador diga, bueno, voy a hablar con todos los alcaldes para explicarles, se va a tardar 39 días por lo menos y los fines de semana, entonces o sea, ya se van a atrasar 2 meses, entonces mejor nos concentramos en donde está el 78% de la población. Sí, claro. Ángela es una buena mujer, Ángela es una mujer que cree y no se dio cuenta de que el gobernador pues, no tenía ni la menor intención de hablar ni con uno, ni con dos, ni con ningún alcalde, ¿no? No, y no lo hizo. Y no lo hizo y la alerta pasó. Entonces la alerta, déjame platicarte otra cosa muy significativa. A ver. Venga. Pues la alerta estaban muy indignados, la alerta llegó a un punto donde hasta un presidente de la Comisión de los Derechos Humanos dijo que las inversiones se iban a ir de Durango. Ah, no. O sea, no les gustó el tema, pero sí les gustó el tema del recurso. Los estados que tienen alerta de violencia de género tienen derecho a un fondo, que es el Fondo de Coadyuvancia para las alertas de violencia de género. Okay. Entonces, al año siguiente sí les gustó el tema del fondo. Y ¿Cuánto les entregan? Dependiendo de lo que presentes, dependiendo de muchos temas. Muchos mecanismos. Pues sobre todo sumas y restas, ¿no? Que si la población, que si el número claro. desde muertes maternas, violaciones, etcétera, etcétera. Ya sabes, actuarios que hacen cosas muy difíciles. Pero en ese momento Durango se lleva el proyecto más grande. Órale. Se llevan como 12 millones de pesos. Ah, qué gusto. Durango. Sí. ¿No? Déjame contarte. Entonces, esa parte sí les gustó, presentan un proyecto, yo hablo con la presidenta de la comisionada de CONAVIM en ese momento, que empezaba Candelaria Ochoa, y Candelaria me dice, oye, es que lo tenemos que aprobar porque hay un problema muy grave en Durango de conectividad. Entonces ellos prometieron como un super equipo, unos camiones que iban a ir por todo el estado, que lo iban a conectar, que inmediatamente iban a subir las denuncias, o sea, todo se arreglaba con ese proyecto. Uy, qué padre. Pequeño detalle. No lo hicieron. ¿Y ejercieron el presupuesto? Pues, lo ejerció la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo? Pues esa todavía es mi pregunta, ¿cómo lo ejercieron? Porque al año siguiente viene Candelaria Ochoa aquí a Gómez y le dice al gobernador en ese momento, oiga, regréseme el dinero. Claro. Porque no lo ejerció en tiempo y forma, porque yo no tengo ninguna comprobación y nos está haciendo falta. Y Aispuro hace como que no oye. Es más, se indigna. Salen los medios a decir que cómo es posible que le cobren, o sea, cómo hay dolo en ese cobro, o sea, es mala leche de la comisionada, o sea, pero en ningún momento dice qué pasó con el dinero. Claro, pues que son 12 millones de pesos que digo,
sabemos que debió de haber sido ejercido en diversas dependencias, no solamente en la seguridad pública. Es que el proyecto lo presenta Seguridad Pública. Ah, ya, ok. Entonces, lo presenta, bueno, todavía creo que es nuestro diputado, ¿no? Castrellón. Sí, creo que sale apenas. Ajá. Salió apenas. Bueno, pues yo creo que en la campaña le fue muy bien. Yo creo que ahí sí conectó muchas cosas porque pues no pasó nada. Y no nada más no pasó con ese proyecto, sino que Durango se queda 2 años sin poder acceder a ese fondo. ¿En serio? Entonces, no hay conocimiento porque nunca... Porque, por ejemplo, dentro de las cosas que la alerta te solicita es un plan pormenorizado por región del estado, Claro. que digas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, todo esto, y todavía no lo tenemos. Todavía no existe, a 6 años de que Ajá. se decretó, todavía no existe. Todavía no existe. Oye, qué bien. Entonces, pues básicamente, pues Aispuro se va sin que tengamos, sin que podamos volver a acceder a ese fondo. O creo que el último, no, él se va y no se accede a ese fondo. No se accede a ese fondo gracias a pues ese dinero que nunca se pudo cubrir. Y pues bueno, ese fue la realidad en términos económicos. La alerta lleva 6 años, deberíamos de tener, la ley te dice que cada 6 meses el gobierno tiene que decir cómo va, cómo ha avanzado, entonces esto te dice que deberíamos de tener 12 informes. Perfecto. Tenemos 4. Nada más, 4 de 12 informes. Tenemos 4 de 12 que debería de haber. La vez que CONAVIM, ya creo que para el segundo informe, la CONAVIM hace un ejercicio para medir el avance de cada uno de los estados. Durango queda en el último lugar de avance de cumplimiento de los resolutivos de la alerta de violencia de género. ¿De cuánto porcentaje estamos hablando en ese momento del cumplimiento? Te hablo del actual. Ahorita tenemos un 82% de medidas de un 100%. No cumplidas, de un 100%. O sea que no están haciendo nada. Mira, es que yo creo que hasta sí están haciendo. Hay cosas que se están haciendo y ni siquiera se informan. O sea, te digo porque, básicamente digo, cuando tú me das un número, y un número es frío, si tú me dices del 100% estoy haciendo nada más un 18%, pues no estás haciendo nada. Ahora no, 18% están en proceso de cumplimiento, están parcialmente cumplidas, hay una sola medida cumplida, hay una sola medida porque era un protocolo. Claro. Pero hay cosas muy serias, Alejandro, hay cosas muy serias porque estamos hablando... Mira, el último informe que acaba de dictaminarse, que se terminó ya la dictaminación, esos son los resultados. Estamos estrenando algunas modificaciones a la ley que señalan que los gobiernos que no cumplan se les va a hacer un extrañamiento. Ok. Pues el primer estado que se le hizo este extrañamiento es Durango. Vaya, hasta que por fin sacan algo en primer lugar. Sí. La verdad, sí, pues es la verdad. Digo, no es un tema desconocido para los que entendemos un poco, estamos un poco en la información estatal. Saber que Durango está... Digo, no me gusta expresarlo porque yo soy Gómez Palatino, ahí nací, ahí he trabajado y yo también. Y he vivido ahí mucho tiempo, pero está en el hoyo. Durango como estado está en el hoyo, en muchas condiciones. Y una de las más preocupantes es precisamente la situación que viven las mujeres duranguenses. Sí, y lo primero, yo he insistido mucho en este tiempo, que lo primero que tendríamos que hacer es un ejercicio de reconocimiento. Si tú eres alcohólico y yo te llevo a AA, a ti te preguntan, usted tiene un problema con su manera de beber, y si tú no dices que sí, a ti te regresan, porque tú no has reconocido que tienes un problema. Claro. Yo no sé qué falte para que podamos reconocer que tenemos un problema. Yo no sé qué falte para que, por ejemplo, el gobernador asista a uno de los sistemas estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, porque tiene 2 años de gobierno y todavía no asiste, y el problema de que no asiste el gobernador, pues no es tanto eso, pero es que pues entonces ya no va el secretario, y si no va el secretario, pues yo secretaria mando a mi auxiliar, al adjunto, al segundo, y entonces lo que podría ser como el mecanismo donde se resuelvan muchas cosas, pues termina siendo algo de mero trámite, ¿no? ¿Qué es lo que
que está pasando. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo le hago un llamado, de veras, al gobernador, para que se dé cuenta de esto. O sea, somos el estado con el menor índice de cumplimiento en los resolutivos de la alerta de violencia de género. Tenemos un 82% de medidas Muy no pobre. cumplidas. No se han cumplido con cosas tan sensibles como poder tener como poder darle la resolución de garantías a las víctimas indirectas de feminicidio. Ok. ¿A qué me refiero, Alejandro? A que si tristemente yo termino muerta por un feminicida, Exacto. mis hijos, o sea, el Estado ya no me cumplió a mí, o sea, Claro. ya no me cumplió con Pero protege resguardar mi seguridad, pero que se encargue de mis hijos, que Claro. mis hijos puedan tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a lo que gustes y mandes que se pueda, ¿sí? O sea, también dentro de los parámetros posibles, pero que haya una señal de voluntad. Claro. Entonces, ¿cómo puede haber una señal de voluntad? Pues como aquí en Coahuila, que hay un decreto, que se le mete dinero y que cada mes y que están metidos en varios programas del gobierno estatal, pero a mí me ha tocado de primera mano, ver a las abuelitas con los 2 niños o los 3 o los 4 niños que dejan las mujeres que tristemente son asesinadas por un Claro. feminicida, y que luego andan de dependencia en dependencia queriendo tramitar algo, lo que sea. O sea, yo me acuerdo mucho de una abuelita que me decía, oiga, es que la fiscal ya no me contesta. Y la fiscal me dijo que me iba a ayudar por unas clásico. becas. Me dijo que me iba a ayudar a unas becas. Ayúdeme a que me conteste. Para esto, aparte, la fiscal en ese momento se iba. Y la señora todavía anda viendo a ver cómo consiguió unas becas. O sea, qué coraje. O sea, hay una terrible inequidad y hay un terrible dolor en estos temas. Y te digo, hay temas que sí es que muy sensible. O sea, yo se lo planteé hace poco al secretario de gobierno. Quiero decirte, hace poco pude hablar con él. Yo casi no puedo Durango? hablar. Sí, yo prácticamente... ¿Quién es? Recuérdame el nombre. Héctor Vela. Héctor Vela Valenzuela. Yo prácticamente no hablo con, o sea, no accedo a ellos. O sea, a mí no me contestan el teléfono, olvídate. O sea, pero en ese momento tuvo a bien contestar. Invitarme a platicar con él, porque había cosas que creo que él no sabía. Y vi un hombre bien intencionado, vi un hombre con poca información, porque hay gente que le debe dar información y que no se la da, pero bien intencionado. Y yo le decía, oiga, dígame si no se puede, o sea, dígame si no se puede hacer esto, esto y esto. Y me decía, es que sí se puede. Pero en Durango hay un fenómeno. Nadie se quiere despeinar. Mira, la verdad es que Durango, yo se lo comentaba a otro invitado, digo que parece mentira que al pasar solamente lo que es el lecho seco del río Nazas, pareciera que estamos retrocediendo décadas en política, vida social, cómo se manejan los programas de todo, o sea, todo está atrasado décadas en Durango. Vas a Durango capital, la política se hace de otra manera, las negociaciones se hacen de otra manera, no cumplen los funcionarios estatales cuando se negocia algo, quieren hacerlo todo a escondidas, de manera que cuando la verdad haces presión para que se hagan las cosas, se ofenden, porque no les respetaste los acuerdos. Espérate, pues si no me estás cumpliendo, ingrato. Y eso te hablo de muchos movimientos sociales, no solamente algunos, tanto que ahorita llevan un retraso en las asociaciones civiles de que no han podido liquidar nada en lo que va del año, en los apoyos a las asociaciones civiles. Imagínate ya en qué mes Por estamos. eso te digo. Entonces, yo le comentaba esto, yo le decía, mira, el problema es que aquí nadie se quiere como despeinar. Nadie quiere hacer nada. Yo quiero seguir como viéndome bien, o sea, son muy como... Llevar una relación sana, como salir en la vaya. foto, como... yo les decía, dejen, por ejemplo, sus reuniones con más funcionariado. O sea, fíjate, y en el tema de las mujeres se da mucho. O sea, se reúnen funcionarias con funcionarias, ponen mamparas anaranjadas, mariposas, se hablan, se platican. Los días que y cuando llegan a hacer algo, vayan a hablar con las víctimas, escuchen a las víctimas, sensibilícense con el tema de las víctimas.
yo le planteaba, por ejemplo, el tema del Centro de Justicia para las Mujeres de Gómez Palacio, Sí. que sigue teniendo enormes deficiencias. Por ejemplo, te comento otra cosa. Este año nosotros teníamos como un año de retraso en el informe. Claro. Entonces yo me acerqué a la coordinadora de la alerta de violencia de género y yo le decía, oye, necesitamos un informe. Y si no hay un informe, yo mi única opción es presentar un amparo para ver si a través de la justicia federal pueden presentar un informe. Es más, yo incluí en el amparo que me invitaran, porque yo decía, bueno, pues es que tienen un año sin reunirse, a lo mejor no me invitan. A lo mejor sí se reúnen y si hay informe y si hay avances, pero yo no estoy enterada porque no me invitan. Exacto. Y en mi calidad de promovente debería de estar invitada. Claro. No era que no me invitaran, es que no había nada. Es que, digo, esto es lo que te digo, o sea, Durango y los municipios duranguenses son los maestros de la ilusión. No hacen nada y dicen que hacen todo. O sea, porque realmente no están haciendo nada. Digo, o sea, vemos un Durango que en medios se ve muy bonito y en medios... Y sí, pero pues es que dicen que les va excelente en inversión privada, les va excelente en muchas cosas, pero cuando sabemos que temas tan sensibles como este no está siendo atendido, pues sabemos que los demás también están mal. Fíjate que yo no tengo tanta información de otros temas. Pero este es un tema muy sensible, claro. Es un tema que me duele mucho, es un tema que le he invertido mucho tiempo, mucho... Yo veo, por ejemplo, el tema de otras alertas que son como muy festivas. Sí, claro. O sea, para mí todo ha sido muy doloroso, muy cansado, muy pesado. Y realmente es muy triste no ver avances. Cuando llega, yo pensé que Esteban iba a traer otra dinámica. ¿Por qué? Pues porque llegó y, por ejemplo, lo del matrimonio igualitario lo sacó en los primeros días. Porque sabía él que era un efecto tema electoral, lo había prometido. Pues un efecto, pero que no pasaba. O sea, la Santa Inquisición que vive ahí en el Congreso del Estado claro. ha hecho que, por ejemplo, no nos podamos homologar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la norma 046 y se despenalice el aborto, ¿no? Exacto. Y ya, o sea, ya no más falta que Guanajuato se lo despenalice y aquí todavía sigamos tratando... Y mira que Guanajuato es más... Pues digo, no lo ha hecho, pero no lo dudo que lo pueda hacer antes de que Durango, ¿no? Entonces, claro. Saca eso y yo tengo la esperanza, la ilusión de que, bueno, que le meta mucho énfasis y no pasa. Sandra, estamos viendo mucho tema de la alerta, pero me gustaría aterrizar un poquito más las ideas. Las mujeres duranguenses, ante este panorama de desolación y de desatención, ¿cómo viven o cómo pueden esperar no ser víctimas de violencia? Mira, en Durango no hay, te pongo un ejemplo, hace poco con bombo y platillo decían que tenían 15,000 llamadas al 911. Sí. Y luego sacaron la cifra de las órdenes de protección que se habían otorgado en un año. No me acuerdo exactamente la cifra, pero era abismal. O sea, yo creo que órdenes de protección se sacaron 100 en un año para 39 municipios, para un estado completo. No. Entonces, yo les decía, ok, está muy bien. ¿Qué pasó? Esas son las de Gómez. Con las 14,900 llamadas. ¿Qué pasó con las mujeres que no Exacto. recibieron una orden de protección por un tema de violencia familiar? O sea, ¿dónde están? O sea, ¿cuál es el seguimiento? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Yo he insistido mucho en este tema. En Durango hay mujeres de primera, de segunda y de tercera. Porque si yo estoy en Durango, yo puedo ir al Centro de Justicia, yo puedo ir en Durango Capital existe instituto, todo. Yo puedo... entonces, está muy bien. Pero ¿qué pasa si soy una mujer de San Juan de Guadalupe? Ándale. ¿Qué pasa si el Instituto de las Mujeres es una silla y un escritorio? Claro. ¿Qué pasa si no hay una policía especializada, si no hay Ministerio Público cerca, si no hay un refugio? Sabemos que en muchos de los municipios de la serranía o de los que son muy pequeños, a duras penas a veces existe una patrulla.
si no hay una ruta crítica para saber a dónde me voy. Exacto. Y yo entiendo que nada más hay una patrulla, pero hay que resolver, o sea, de acuerdo a estas circunstancias, Exacto. hay que generar rutas críticas, hay que con los recursos que se tiene, pero que sea gente sensible, capacitada, con los recursos que se tiene, hay que ver cómo podemos resolver estos temas de la mejor manera claro. que sea posible. Pero nos quedamos... pues nos quedamos impávidos, impasibles, sin realmente generar otro tipo de dinámicas para las mujeres. Entonces yo insisto, o sea, y yo básicamente, Alejandro, yo vine a esto, a decirle al gobernador, vamos a entrarle al tema, sea de veras el gobernador de las mujeres, porque mira, difícil. Yo tengo trabajando estos temas desde Ismael, Jorge Herrera, y todos, Aispuro, y todos he oído lo mismo, es que es el gobernador de las mujeres, mientras las cifras siguen igual. Exacto. Y aquí alguien podría decir, por ejemplo, aquí en Coahuila, dicen, es que hay mucha denuncia, qué maravilla que haya mecanismos para denunciar. ¿Por qué no hay denuncia en Durango? ¿A dónde denuncias? Exacto. Es que, sabemos que Durango es difícil por su tipografía, sabemos que los municipios están alejados por cientos de kilómetros y aparte son municipios súper alejados y aparte, inaccesibles algunos en el sentido de la facilidad de que lleguen los servicios, tanto como que haya una MP, como que haya una policía especializada, que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencias es casi imposible. Pero, como dices tú, habría que haber la voluntad de buscar los mecanismos de cómo hacerlo, o cómo hacerlo posible, cuando menos para la mayor porcentaje pues, de mujeres en el estado. Te pongo un caso, por ejemplo. Desde el 2017, la CONAVIM le dice al gobierno del estado, hacer refugios. Tienes uno. Tienes que hacer un refugio por lo menos en cada región del estado. O sea, le estaba pidiendo 4 refugios. Mínimo. Bueno, no se ha puesto un ladrillo. No se ha puesto un ladrillo sobre este tema. Y esto es un tema, a ver. O sea, en Durango no existen refugios. Uno en la capital. Del estado. Uno en la capital que cumpla con las, medidas, con los lineamientos de la Red Nacional de Refugios, porque yo puedo hacer un refugio, ahorita cerramos esta casa y decimos, oye, de ahora en adelante aquí recibimos mujeres en situación de violencia. Como ha habido los refugios en Gómez Palacio. Y a lo mejor las revictimizo. O sea, ¿por qué? Porque no tengo el modelo de atención, o sea, no es tan fácil. Claro. No es tan fácil hacer un refugio para mujeres en situación de violencia. Tienes que cumplir con una serie de lineamientos que te indica INMujeres, la Red Nacional de Refugios, la misma CONAVIM. Estamos hablando de que no hay refugios para mujeres que puedan ser violentadas más que el que tenemos en Durango Capital. Oficiales y por la Red Nacional de Refugios, Durango Capital. Nada más así. Durango. Entonces, ahora, y hay una red para que yo pueda llevarme a una mujer de San Juan del Río a Durango. ¿Hay la posibilidad que de Tamazula yo me lleve a una mujer a Durango? Claro que no. Y hay que preguntarse cómo son atendidas las que están en el refugio. Y si tú te preguntas estas cosas, pues resulta de que eres la mala de la película, la que quieres golpetear al gobierno, la que... Claro. Y sinceramente, pues deberíamos hacer como los primeros aliados, ¿no? O sea, debería de ser un asunto de estás de mi lado porque me estás señalando las... Lo que pasa es que a los políticos y a los gobiernos no les gusta la crítica. Y mientras tú los critiques, aunque sea en sentido positivo, vas a ser su enemigo. Ellos quieren que la ciudadanía siempre crea que todo está correcto y todo está perfecto, porque vamos a llamarlo así, ese sueño imaginario, en el imaginario colectivo, es lo mejor para ellos. Mientras que el ciudadano piense que todo está correcto y todo está bonito, pues va a vivir aunque no tenga más que una vez al día comida. Y eso es muy triste, Alejandro, porque las mujeres no tenemos voz. O sea,
yo soy activista, yo tengo acceso a algunos micrófonos, Claro, tengo el gusto de tener buenos amigos como tú, gracias. pero las mujeres, la gran mayoría de mujeres que viven violencia Exacto, en Durango, no tienen voz, y como no tienen voz, pues no representa ningún problema, porque exacto. no me va a venir a reclamar, porque no me va a decir Uy, nada, porque no alcanzo a ¿y cuántas de ellas escucharla. no terminan en casos lamentables? Que al En, final se vuelven un número rojo nada más. Este año ha sido icónico, o sea, en casos Sí, lamentables, desde el caso de una niña a principios de año, no sé si recuerdes, no, no lo que vi. había ido al DIF, había ido la abuelita a A la solicitar. fiscalía a decir que su niña estaba viviendo violencia, una niña de 2 años, y que le dijeron, no, Ah, mire, ya, ok. usted no se preocupe, o sea, no le pasa nada, porque aparte era el padrastro de un malandro de poca monta, pero la suficiente para que no la escucharan, y eh, Fallece. la niña la matan, o sea, la matan, porque no es un hecho fortuito, o sea, es un hecho provocado. Ujú. La matan a una niña que no cumplía los 3 años. Y así, bueno, lo que ha pasado Qué en pleno lamentable. centro, en una tienda de conveniencia, que Claro. una mujer termina muerta, a manos de un hombre bajo el influjo de las drogas. O sea, No, es que... pareciera que es que cada vez es más sencillo matar a una mujer. Y sí, bueno, Durango. De acá, digo, acá en Coahuila se cocen otras habas. Y luego dicen, no, bueno, es que ya El agarramos feminicida. al feminicida. No, ¿Y qué hombre. pasa con esa generación completa Exacto. que se queda huérfana? No, y deja tú, o sea, sabemos que una persona que ejerce este tipo de violencia, este tipo de mancha en la sociedad, no es solamente sobre quienes fueron sus víctimas, sino que también deja una repercusión, como tú bien lo dices, que se replica y se siguen haciendo, son factores repetitivos en la sociedad. O sea, realmente sabemos que la violencia ejercida en el hogar, la violencia intrafamiliar, no es solamente lo que yo afecto a mi esposa o a mis hijos, sino lo que estos hijos, en este caso las niñas, van a permitir y lo que van a hacer los niños Así es, ejerciendo se vuelve violencia. Sí, generacional la exacto. violencia. Porque digo, o sea, lamentablemente Durango es un ejemplo de cómo no hacer las cosas en el sentido de proteger a las mujeres. Creo que, digo, lamentablemente hemos visto situaciones muy complicadas. Digo, yo tengo mucho ahorita que no estoy en la calle reporteando, pero a mí me toca ver también situaciones muy complicadas en donde había las mujeres que buscaban el refugio, buscaban ayuda y no la encontraban. O sea, tocaban puertas y no había quien les abriera. Así es, porque procuramos ver para otro lado, porque el otro lado es más Exacto, cómodo, es más claro. bonito, porque es difícil estar viendo todo Sí, esto, es sí, sí. difícil vivir con la realidad, y es difícil reconocer las realidades que vivimos. Entonces, Durango es un estado que no cuida a sus mujeres, que no las protege, No, no, y no. pero también es una gran área de oportunidad, o sea, Sí, no, claro. o sea, de aquí pueden salir muchas cosas buenas. De este último dictamen pueden salir muchas cosas buenas, y hay la voluntad. Hay la voluntad. Es que hay buenos funcionarios, no podemos tampoco, yo no me gusta encasillar a todos. Sí, claro. Digo, el licenciado Héctor Vela Valenzuela, los que en algún momento hemos entrevistado, lo conocemos de demás tratos, que, con más personas o más gestores, sabemos que siempre ha tenido la voluntad. Lamentablemente, cuando él hace un compromiso, depende de más personas y en ocasiones no está en solamente la voluntad de él cumplir, Estoy sino que completamente de acuerdo contigo. lamentablemente pues no, los demás no se quieren despeinar, como tú bien lo dices. Estoy completamente de Digo, acuerdo contigo. Es un hombre bien intencionado, es un hombre que esperemos que que puede a hacer partir de algo. aquí, bueno, porque realmente es al que le toca, las alertas Exacto. están en la Secretaría General de Gobierno, pero obviamente pues el señor necesita equipo. Pero te digo, puede ser una gran área de oportunidad, y hay que decirle al gobernador, de veras, voltea a ver a las mujeres, hay que reconocer. Pero dile por su nombre, dile, doctor Esteban Esteban, Villegas. Dígale, Esteban, dígale. No, 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 no les. con todos con su nombre y con sus letras, me decía el secretario de gobierno, le decía yo al secretario de gobierno, le digo, oiga, pues es que eso de que este, yo nada más le digo una cosa, yo nunca he dicho una mentira.
O sea, cualquier declaración, porque decía Es que le decían que yo siempre hablaba en contra del gobierno. Pues yo no sé si hablo en contra o a favor, pero hablo la verdad. pero es que como todo, digo, como tú bien lo dijiste, un buen ejercicio de conciencia es escuchar a quienes te critican. Pues debería ser. Y lamentablemente, digo, aquí afortunadamente en el sentido del gobierno, pues escucha a los que te critican. ¿Por qué? Porque ellos tienen, a lo Porque mejor aduladores ya tienes muchos, todos te todos, van a rodear. aduladores Todos sobran. te van a rodear y te van a decir, ah, qué bien, mi gober, qué precioso, mi gober, todo lo hace bien y todo está perfecto. Pero no, sabemos que eso no es así. Sabemos quienes ejercen una crítica constructiva, una crítica propositiva, una crítica que esté sustentada en la realidad, son los que te van a ayudar a que tengas un mejor gobierno. No aquellos que siempre te están diciendo todo está bien o que te mantienen en tu burbuja a salvo, pues no es así. Y No es así. fíjate, yo creo que otra cosa que ha pasado con el tema de las alertas, de que te digo, las órdenes de protección también ha Claro. sido un tema que no se ha logrado sistematizar. Tú en Coahuila vas al Centro de Justicia para las Mujeres y todas las mujeres que van a poner una denuncia por violencia familiar reciben una orden de protección ya de facto, o sea, es parte Sí, sí, sí. de lo que se ha sistematizado en Durango, en el lado de Durango, en la laguna de Durango, pues es a veces, es dependiendo como del humor, De y quién por ejemplo, esté. yo en el vicefiscal he encontrado un hombre también que en la medida de sus posibilidades siempre trata de dar De una ayudar. solución, pero la cosa es que esto tendría que funcionar sin que llegaras a las cabezas, o sea, que tendría que funcionar, tendría que ser Con una los. maquinaria tan aceitada como la que usan luego para las elecciones, ¿no? O sea, Claro. que todo funcione perfectamente. Exacto. Entonces, pues en este sentido, yo creo que hay muchas áreas de oportunidad. Yo también, como tú, pienso que hay funcionariado bien intencionado, Sí, como funcionariado todo. Siempre hay preocupado. buenos y El malos. tema, por ejemplo, de las medidas de protección, Gómez Palacio lo implementó y lo sigue haciendo, o sea, lo sigue haciendo. Creo que Gómez Palacio se salva de todo lo que es, porque Gómez Palacio, como sea, pues bien o mal, está al frente una mujer. Estos últimos dos o tres, a veces tres Anda, pero, ya. o sea, Ellos también de luego, asegúnes, o sea, pero sí, el tener una mujer al frente no no necesariamente necesariamente. Hay una segura. frase que yo escuché una vez y que siempre me he acordado que dice que cabeza de mujer no garantiza compromiso con el género. Exacto. Y ve el caso de la gobernadora de Guerrero, por el amor de Claro. Dios, o sea, hay mejor, Sí, 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 pues te digo, o o sea, sea, no, su papá o no, él hubieran hecho lo mismo, nada en este nada, no ha pasado sentido, nada, ¿no? pero digo, cuando menos creo que Gómez de alguna manera se salva un poco. Ha hecho trabajo que, por ejemplo, no se reflejó en el informe, o sea, Claro. no está en el informe. ¿Por qué? Porque podría ser, algún otro municipio podría decir, ah, bueno, pues de ahí empiezo, o sea, yo puedo De también ahí hacer parto. esto, pero no hay como no hay también intercambio de información, pues no se hace nada. O sea, Claro. yo nada más te digo una cosa, en 7 años, porque la alerta no tiene 6, tiene 7, con el 7. año que te digo que fue de ándele, trabájele, Sí, 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 que empezó en donde enero y les terminó decían, te en damos chance noviembre. para no lanzarla. Sí, 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 o sea, te damos chance. Durante todo este tiempo no ha habido una reunión con los 16 presidentes municipales, los presidentes, no las responsables de los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Y el gobierno del estado para que les clarifiquen la ¿Qué ruta es? y les digan qué tienen que hacer. No puede ser posible. Digo, o sea, me da mucho coraje porque de verdad, digo, Durango Porque estamos hablando de mujeres. y estamos hablando de una carestía de sensibilidad y de empatía. Digo, hay zonas donde lamentablemente, digo, los que conocemos un poquito el estado, sabemos que hay municipios que están completamente alejados, dejados de la mano de Dios. No me imagino todo lo que pasan esas mujeres o esas niñas si es que les toca un macho mexicano represor como los que se ven en las comunidades ¿Sabes que en Durango y hemos que, naturalizado muchas cosas que no son naturales? Yo escuché una vez a una funcionaria decirle a las autoridades federales que ellos no podían resguardar, no podían hacer un refugio en la sierra. ándale, Porque decían, ¿cómo? O sea, sí sabe quién está en la sierra, sí sabe cómo, qué vamos a hacer en la sierra. Y yo decía, pues quien esté, o sea, sus temas son otros. O sí, sea, claro, estamos hablando de las mujeres, de la protección a la pero crea única uno que a lo minoría. mejor si no quieres afectar intereses de terceros, vamos a llamarlos así, crea uno la parte del municipio más cercano a ellos, de los más grandes,
y crea el mecanismo para que estas mujeres puedan movilizarse a estas áreas. Digo, no te vas a ir a meter a la boca del lobo. Sí, pero pues dices, si ya escuchaste eso, ¿ya a quién recurres? O sea, ¿a quién le hablas? ¿Al Chapulín Colorado? No, claro que no. A ¿Qué haces, Alejandro? No, sí te entiendo, o sea, te entiendo porque lamentablemente los casos los vemos todos los días y sabemos que hay mujeres que la están pasando mal. Digo, no solamente de ahí, no, pues, ahorita estamos viendo el caso de Durango, sabemos que Coahuila también tiene sus casos. Pero sabemos Coahuila tiene un andamiaje institucional. Sí, está muy diferente. O sea, Coahuila tiene un andamiaje institucional que puede funcionar que puede mejorar. Peor. Hoy escuché una alegoría que creo que es muy clara. Dice, a ver, pues es que si tú pones una casa, tú la estás acabando de pintar y chin, ya se te descompuso la taza del baño, ya la tienes que cambiar. Y la pones ya a los 15, híjole, fíjate que la impermeabilización es igualito. Tú haces un andamiaje institucional para atender a las mujeres y siempre tienes que estar revisando, pero lo tienes que hacer. Y está. La alerta fue, Alejandro, como si Conavim le hubiera dicho al gobierno del estado: tienes un incendio, apágalo. ¿Con qué apagas un incendio? ¿Qué necesitas? Un cuerpo bombero. Exacto. Y de repente voltea y no tiene cuerpo bombero. No hay nada. Entonces hay que construir de a de veras, sin simulaciones, Pero volvemos a lo mismo, son 7 años en donde no se ha podido construir esto mínimo que déjame tener fe. Bueno, soy una mujer de fe, ¿verdad, Esteban? ¿Que me vas a hacer caso? Bueno, la fe es lo que muere al último, dicen, en la religión. Ándale. Así es, pero vamos a esperar que así sea. Amiga. Pues mira, nos vamos a morir en la raya. Así es, tiene que ser siempre. Nos vamos a medir en la raya así es. Y todo el trabajo es para lograr que lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa sea lo mismo. Así que es. Si hay un gobernador que dice, soy el gobernador de las mujeres, me interesan las mujeres, me preocupan las mujeres, haga cosas para eso y piense de esa manera. Ajá. Amiga, casi estamos por terminar. ¿Qué nos compartes? Ya de toda esta plática, de toda esta reflexión, ¿qué nos puedes compartir ya por último? Pues te digo que vamos a seguir insistiendo, queda el tema del amparo. A lo mejor ya es diferente que sea una autoridad judicial la que ahora diga, esperemos que salga a favor el amparo, que no es un asunto de golpeteo, que esto no es un tema político, que no es un tema de colores, que es un tema de la más básica y primitiva sensibilidad que tenemos que tener todos. Las mujeres vivimos situaciones muy complejas, en Durango se viven situaciones muy complejas, no porque no salgan a los medios tradicionales siempre y de forma permanente quiere decir que no existan, y tenemos que visibilizarlas y tenemos que trabajar para que esto cambie. No, el que no salga en un periódico, el que golpean a mujeres no significa que no suceda, el que violan a niñas no significa que no sucedan. La violencia psicológica, económica y física se ejerce todos los días. Digital, Alejandro, el tema de la violencia digital es terrible y también no hay mecanismos claros para la denuncia. Por eso te digo, o sea, el que no se vea no significa que no suceda. Y lamentablemente sabemos que sucede y que lamentablemente no hay los mecanismos para atenderlo por el momento. Digo, pues, Sandra, pues muchísimas gracias por tu visita. Gracias. Agradecemos las puertas, prima. Me niega ante las cámaras, pero es mi primo. Sí te niego. Miren nomás. Oye, pues bueno, Sandra, te agradezco, siguen las puertas abiertas para avanzar, ver cómo vamos avanzando en este tema, qué es lo que logres de avances, qué podemos hacer y pues ya sabes, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, ya estamos a la orden y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Seguimos aquí en su podcast Llamando a México. Los esperamos para los próximos episodios que vienen. Llamando a Esteban, en este caso, llamando a Esteban Villegas. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Gracias.